Hay que apretar el recorte. Está grabando. Queridas amigas, amigos, hermanos en la fe, antes de iniciar la conferencia de este momento, de esta semana, de este día, debo manifestar que este año y tanto de ausencia de la sede o de presentar a nuestra sede en pantalla con estos recursos de ahora, el Zoom y toda la tecnología, ha significado problemas, ha significado alegría, ha significado errores, ha significado de todo. Y justamente el tema de la conferencia tiende a aquellos errores subsanables en lo personal, podamos atender a ellos y hacerlo en consecuencia. Manifiesto sí la tremenda alegría de nuevamente desde nuestra sede estar haciendo nuestro servicio dominical. Sin más preámbulos, el título de la conferencia de esta oportunidad es la admisión de nuestros errores. Y dice así: siendo la naturaleza humana como es, una de las cosas más difíciles que estamos obligados a hacer es admitir que estamos equivocados. Esto es particularmente difícil para aquellos de nosotros que se han desarrollado más a lo largo de las líneas ocultas que místicas, y cuyos dominantes y tiránicos intelectos se rebelan contra las sugestiones de que pudieran estar en error. Sin embargo, el fracaso de admitir un error ha sido la causa de muchas incomprensiones y conflictos entre individuos y de amargura entre grupos mayores de personas, así como entre las naciones. La general renuencia humana de admitir errores surge principalmente de varios tipos de temor. Temor al castigo, a la responsabilidad y al ridículo. Una persona puede razonablemente inteligente, consciente de un error cometido y fundamentalmente deseosa de confesar su error, sacándoselo del pecho, aún estando sujeta a uno o varios de estos temores. Sin embargo, es muy difícil para ella, entre comillas, confesar. Encuentra más fácil aceptar las consecuencias del silencio, la cual va desde una conciencia culpable afectándole solo a ella, hasta un daño significativo que puede afectar a otras personas, a encarar el castigo, la responsabilidad o el ridículo. El miedo al castigo es un legado de las experiencias de la infancia. El niño castigado por cometer errores pronto aprende a callar sobre ellos. Es un padre prudente y afortunado el que permanece tranquilo en presencia de los errores juveniles, el que se acuerda de alabar a su hijo por decir la verdad, y el que de inmediato le hace comprender plenamente el error cometido, discutiendo el asunto con él en una atmósfera de racionalidad y confianza mutua. Paréntesis. También, entre paréntesis, es un padre prudente el que admite sus propios errores en lugar de intentar mantener una aureola de infalibilidad. Eso no engaña a los niños. Cierre de paréntesis. El castigo, por supuesto, tiene su lugar en la disciplina de los hijos recalcitrantes, pero debería ser administrado con espíritu de amor y no de ira, de aprendizaje más que de emancipación del castigo por sí mismo. Comprensible como es el temor al castigo por parte de aquellos que han sufrido inmoderado castigo en la infancia,
es, no obstante, un signo de inmadurez emocional en un adulto. El miedo al castigo también puede importunar a una persona estable, la cual ha cometido por error de juicio o ignorancia, inconscientemente, una infracción a una ley o reglamento. Comillas, la ignorancia de la ley no es una excusa. Sin embargo, aunque parecemos operar en una sociedad sobrecargada de reglas, las cuales cubren muchas esferas de actividad, debemos aprender a aceptar este tipo de situaciones como experiencia de nuestro aprendizaje. Si en algún momento nos encontramos en tal dilema creado por propio descuido, seremos más cautelosos en el futuro. Es posible, si confesamos en forma total el asunto, nos sea otorgada la indulgencia. De no ser concedida, es mucho mejor para nuestro propio crecimiento el haber admitido el error, venga lo que venga. Nada nos sucede sin razón. Es más benéfico soportar las desagradables consecuencias de un error confesado inmediatamente que tratar de componer el asunto con el silencio. Los errores deben ser rectificados. A su tiempo lo serán. No debemos pensar que guardando silencio acerca de ellos haremos desaparecer sus consecuencias. En este contexto podemos considerar las responsabilidades que nos sobrevendrán como resultado de nuestros errores. Al hacer algo malo, aunque sea pequeño, comprenderemos con el tiempo que lo hemos hecho así. Es deber nuestro hacer cualquier esfuerzo por corregir las cosas. Cuando las personas se han molestado u ofendido por haber dicho o hecho por nosotros, o olvidamos decir o hacer, obviamente debemos tratar de componer las cosas tan pronto como nos demos cuenta de nuestra falta, puesto que nunca sabemos cuán trascendentes son aún las más diminutas. Debemos rectificar todas las incorrecciones verbales y de conducta de la mejor forma posible. La responsabilidad es un aditamento de la evolución. Si rehusamos aceptar la primera, no llegaremos lejos en la última. Por supuesto, no siempre es fácil hacer frente a la responsabilidad, particularmente si implica deshacer algo ya hecho o retractarse de observaciones ya hechas. Pero como en todos los esfuerzos que valen la pena, cuanto más consistentemente hagamos frente a nuestras responsabilidades, más fácil resultará hacerlo siempre así. Como todo estudiante ocultista debe saber, no se nos darán tareas y responsabilidades más altas a menos de cumplir con las obligaciones en el plano físico. Solo necesitamos considerar cuántos errores de juicio y comprensión hacemos todavía en el mundo material, con los cuales se supone estamos tan familiarizados, como para poder imaginar cuán vacilantes serán nuestros primeros esfuerzos conscientes en los mundos espirituales menos familiares. Entonces, también se nos hará responsable por nuestros actos, esperando que nos enfrentemos a las consecuencias de nuestros errores. ¿Cómo podemos esperar vivir de conformidad con nuestra responsabilidad allá si fallamos en hacerlo así aquí? El miedo al ridículo es probablemente la causa frecuente de nuestra renuencia para admitir las equivocaciones cometidas. Esto, por supuesto, no es sintomático, es nada más que orgullo. Por lo tanto, es particularmente inexcusable. Es igualmente inexcusable, por supuesto, que semejantes se ríen de nuestros errores. Las personas con más evolución han desarrollado cierta simpatía y compasión. No ríen de tales cosas. Únicamente, aquellos no tan desarrollados se mofan de los disparates cometidos por otras personas. Si podemos recordar esto, seremos capaces de dominar este dañino temor al ridículo cuando se apodere de nosotros.
¿Por qué hemos de molestarnos si un individuo insensible se complace en burlarse? Simplemente por vernos cometer un error. Él sería el primero en retroceder si estuviese sujeto al mismo tratamiento. Todavía tiene mucho que aprender. Probablemente lo aprenderá duramente. Merece por ello nuestra compasión más que recelo de parte de nosotros. Como sabremos, el orgullo del intelecto es uno de los pecados habituales y dominantes atribuidos a la humanidad por los hermanos mayores. En tanto permitamos que este orgullo gobierne nuestros actos, impidiéndonos admitir los errores, obligándonos a mantener una pretensión de semi-omnisciencia, nos encerramos en una prisión hecha por nosotros mismos. Si permitimos que el orgullo del intelecto se apodere demasiado firmemente de nosotros, al final nos volveremos incapaces aún de reconocer nuestros errores. Nos quedaremos solos. Si no reconocemos nuestros errores, no podemos corregirlos. No podemos corregirlos, no creceremos. Gradualmente nos alejamos de otras personas que, con demasiada razón, se enfadan con la conducta objetable y finalmente arrogante engendrada por el orgullo. Debemos muy pronto volvernos francos y abiertos acerca de las cosas en que resbalamos. Muy pronto comenzaremos a vencer nuestro orgullo intelectual, liberándonos así de una de las faltas más traicioneras que nos acechan a los estudiantes de ocultismo. La afirmación "me equivoqué" usualmente implica que el que habla posee un buen grado de honradez, valor, humildad y confianza en sí mismo. Es lo suficientemente honrado como para ser sincero en su admisión, suficientemente valiente como para hablar a pesar de las consecuencias, suficientemente humilde para admitir que hay cosas no conocidas y suficientemente confiado en sí mismo para aceptar su error como una lección que, lejos de ser degradante, ha demostrado ser instructiva. Es más prudente ahora que cuando cometió falta, aprendiendo algo que no olvidará. Y si es un ego avanzado, no se pondrá ni triste ni airado debido a su error, aunque indudablemente lamenta profundamente cualquier daño así infligido a alguien, pero está agradecido de haber descubierto el error y haber aprendido de él. Nuestros errores son a menudo los mejores maestros. La capacidad de admitirlos valientemente no es de ningún modo la menor de las lecciones que confiere. Mostrémonos agradecidos por las oportunidades que nos hacen aprender a través de nuestros errores. No tengamos temor de admitirlos sincera y rectamente. Luego hagamos todo lo que podamos por rectificarlos. En esto está el verdadero camino hacia el progreso espiritual. Muchísimas gracias.